Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y pues la idea es revisar primero las dudas que tengan sobre los ejercicios que debían trabajar durante el viernes para cerrar esta parte de, digamos, de introducción de conocimientos que ustedes ya debían de haber adquirido en otras materias, en específico en la materia de estática y dinámica. Entonces nada más era un movimiento rotacional, el del ejercicio 6 y uno de tiro parabólico, que era el ejercicio 7. Entonces no sé si haya dudas. Voy a compartir mi pantalla para proyectarles los ejercicios. Bien, ¿alguien tiene duda en el ejercicio 6? Profe, en ese, o sea, lo que se necesitaba sacar es nada más velocidad o aceleración, aunque tuvieran indicadas lo de la derivada de teta, o para qué ocupábamos la parte de fuerza. La parte de fuerza es porque ustedes debían de escribir sus ecuaciones a partir de la segunda ley de Newton. Porque la parte de que tú me dices tiene que ver nada más para poder calcular lo que sería la aceleración. O sea, esto tiene que ver con las derivadas, ¿no? Ustedes sacan primero la posición del péndulo utilizando el sistema de coordenadas E1, E2 y derivan, primero pues obtienen R, lo derivan para obtener la velocidad, lo vuelven a derivar para obtener la aceleración, que esa es la que iría aquí. Y del otro lado tienen que considerar las fuerzas que están actuando sobre el péndulo, que era la tensión, esta que aparece aquí, y el peso de ese péndulo, ¿no? Entonces, de este lado deben aparecer las fuerzas y del otro lado el producto de la masa por la aceleración que obtienen después de hacer el procedimiento para obtener posición, velocidad y aceleración. Y pues eso los va a llevar al final. Lo que tenían que verificar eran estas ecuaciones que aparecen aquí. Que serían sus ecuaciones diferenciales. Obviamente considerando, si usamos la misma notación que les había dicho, esta parte de aquí es teta punto y esta de acá es teta 2 puntos. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, ¿los demás dudas? ¿O no lo hicieron? Que no veo qué dudas tuvieran. ¿O todos entendieron bien los dos? Profe, es que a mí de ahí me quedó la duda de para qué se utilizaba el teta asterisco. Es que decían que ese era
No, o sea, equivalía 90 grados, pero no entendí muy bien para qué lo utilizaban. Ok. Esa parte nada más era para verificar, digamos, la oscilación del péndulo. Este teta asterisco es para que ustedes puedan hacer oscilar ese péndulo, necesitan levantarlo. Digamos que su posición, digamos, de reposo natural es cuando está vertical, así hacia abajo. Si yo pusiera el sistema de referencia aquí, en E2, digamos que esa sería la posición natural del péndulo en la que estaría en reposo. Para que ustedes lo puedan hacer que se mueva y que empiece a oscilar, que empiece a hacer este movimiento circular de oscilación, necesitan levantar el péndulo con su mano y soltarlo para que empiece a oscilar. ¿Okay? Entonces, esta parte de acá nada más era un ejemplo de cómo calculan cuál es el periodo de oscilación de ese péndulo, así es como viene en el libro. Pero a mí lo que me interesaba ahorita era que supieran llegar a estas ecuaciones dinámicas, ¿no? Que son las ecuaciones diferenciales que me representan el movimiento del péndulo. Esta parte pues, la podríamos checar aquí, como ahorita que me están preguntando. O igual, la parte de archivos, aquí hice un video que grabé desde el año cuando explico la solución de los ejercicios y creo que ahí viene explicado, pero igual, ahorita lo que me interesa es saber si tuvieron dudas de cómo llegar hasta aquí. Que fue básicamente lo que estuvimos haciendo en los otros ejercicios también. O no hay dudas ya en cómo usar ahí las leyes de Newton. O igual, si de plano alguien no entiende nada, díganmelo desde ahorita. El chiste aquí es que me entiendan qué es lo que estamos repasando. ¿Sí? Yo, profe, yo sí no lo entiendo. No lo entiendo. A ver, vamos a hacerlo paso a paso de este ejercicio 6. Pero sí necesito que estén practicando porque si nada más me ven a mí estar resolviendo los ejercicios, pues de nada nos va a servir. Entonces, necesito que pongan atención y que también lo estén haciendo. No se confíen nada más a que me vean a mí resolverlo. Háganlo ustedes también a la par que yo lo voy resolviendo. Entonces, vamos a resolver este ejercicio 6 paso a paso. En cualquier momento del procedimiento, si tienen dudas, deténganme y pregunten. ¿Okay? Entonces, primero, el movimiento de este péndulo, si yo voy a utilizar una ecuación dinámica, como en este caso
utilizar la segunda ley de Newton para caracterizar el movimiento, ustedes lo van a analizar desde los dos puntos de vista, ¿no? Es decir, desde cada lado de la igualdad, desde el lado de las fuerzas, esto de aquí es el lado de las fuerzas, y del otro lado que es del movimiento. Esta parte del movimiento, ustedes pueden hacer un análisis cinemático. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser este análisis cinemático. ¿Ok? Entonces, para el análisis cinemático, mi punto de interés es este, el centro de la pelota o lo que sea que está en el extremo de ese péndulo. ¿Ok? Entonces, estamos considerando que aquí es donde se encuentra concentrada toda la masa del péndulo, o dicho de otra forma, estamos despreciando toda la masa que habría a lo mejor en la varilla o la cuerda o lo que sea que esté uniendo este péndulo con el origen de este sistema de referencia. ¿Okay? La longitud del péndulo es L y la masa es M, ¿no? Entonces quiere decir que la distancia que yo tengo desde el origen hasta este punto es L. ¿Okay? Y como es un movimiento rotacional o angular, la variable que a mí me va a ayudar a medir el movimiento de ese péndulo es este ángulo que está aquí, que es el ángulo teta. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar respecto a los sistemas de referencia dónde está ubicada esa masa. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago con respecto al sistema cartesiano, con coordenadas E1, E2, lo que tengo que hacer es, de la misma forma que lo hicimos en los ejercicios anteriores, encontrar las proyecciones de ese punto. ¿Okay? Si yo me voy con respecto al eje E1, esta sería la proyección de esa masa. Y si nos vamos hacia el eje E2, esta sería la proyección de esa masa, o de la posición de esa masa. ¿Okay? Las proyecciones, en este caso del vector que va del origen hacia donde se ubica la masa, recuerden que se hacen utilizando las funciones trigonométricas, considerando en ese caso que estos son ángulos rectos. ¿Okay? Esto es un ángulo recto, esto es un ángulo recto. Son proyecciones rectangulares de este vector. ¿Okay? Entonces, este ángulo es teta. Entonces, si este es el ángulo que yo estoy midiendo, recuerden que de donde se mide el ángulo, a esto se le llama cateto adyacente. ¿Ok? Y al que se encuentra frente al ángulo, ¿ok?, se le conoce como cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo recuerden como referencia, el cateto adyacente se relaciona con el vector, que en nuestro caso sería la hipotenusa, por medio de la función coseno. Y el cateto opuesto por medio de la función seno. ¿Ok? Por lo tanto, la proyección con respecto al E1, ¿ok?, tiene que ver con esta distancia, con la que hay de aquí a aquí, que si se fijan corresponde al cateto opuesto. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero encontrar el vector R para localizar esta masa,
Entonces, lo que debo de hacer es esta longitud que tiene el vector, es decir, L, la debo proyectar hacia el eje E1 primero. Entonces quedamos que es el cateto apuesto, es la dirección de E1 y utilizo la función seno. Entonces sería seno de teta. Y eso está en dirección del vector unitario E1. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Ya nada más estamos empezando a combinar lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. La segunda componente es la que está hacia el eje E2. Ok. Nada más tengan en cuenta el sentido positivo. Recuerden que la flecha les indica cuál es el sentido positivo del eje. Por lo tanto, si yo proyecto esta masa hacia acá, la estaría proyectando hacia el lado negativo de ese eje. ¿Ok? Entonces, ojo nada más ahí. Y eso es lo que me hace entonces que el signo de esa proyección sea negativo. De nuevo, lo que estoy proyectando es L, pero ahora hacia este eje que corresponde al cateto adyacente, que es el que forma el ángulo con la hipotenusa. Por lo tanto, aquí utilizo la función coseno. El ángulo y la dirección es E2. ¿Ok? Bien. Entonces, justo este vector, que es el vector de posición que me lleva hasta este punto, es el que me forma el eje o la dirección radial del movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, de este vector, si yo obtengo su magnitud, recuerden que es la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. Y ahí, si utilizamos primero la factorización de L cuadrada y nos queda aquí adentro seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto recuerden que por identidades esto es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría que la magnitud del vector obviamente es L. Y eso lo podemos hacer gráficamente, pues midiendo de aquí a aquí, ¿no? Su magnitud del vector obviamente es la longitud. ¿Ok? Y si yo quiero obtener entonces el vector unitario en la dirección radial, lo que tengo que hacer es a ese vector R que obtuvimos, dividirlo entre su magnitud. Entonces, lo único que haríamos sería dividir L seno de teta sobre L en la dirección de E1 menos L coseno de teta sobre L en la dirección de E2. Entonces, obviamente, las longitudes se van a cancelar. Y obtendríamos entonces que el vector unitario sería el seno de teta en la dirección de E1 menos coseno de teta
en la dirección de E2. Okay. Pues eso significa que esta es la dirección radial. Y por lo tanto, yo puedo escribir el vector R en términos de su magnitud, que es L, y su dirección, que en este caso es el vector unitario R. Okay. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Adri, ¿seguro todos? ¿Y si lo vemos con un ejercicio? ¿Mande? ¿Y si lo vemos con un ejercicio? Esto es un ejercicio. Otro, por eso. ¿Mande? Con otro. No, pues todavía no terminamos esto. Ah, bueno. O sea, lo único que estamos haciendo es proyectar este punto hacia acá, que fue lo mismo que hicimos y ya llevamos varios ejercicios. Fue lo mismo que hicimos aquí en el 4, fue lo mismo que hicieron aquí en el 2, que hicimos aquí en el 1. Es usar magnitudes, direcciones, magnitudes, direcciones. El 1, el 2, el 4. En el 5, no, en este no. Y en el 6. O sea, por lo menos ya llevamos 3 o 4 ejercicios donde estamos haciendo lo mismo esta parte. Bien. Ok. Entonces, esto nada más me da la posición de esta masa. Para yo obtener o poder relacionarlo con la segunda ley de Newton, necesito conocer la aceleración, no la posición. Este es un vector de posición. Para poder conocer la aceleración, yo necesito derivar. ¿Ok? Entonces, lo que necesito obtener es el vector de velocidad. ¿Ok? Y el vector de velocidad, pues es la derivada de ese vector R. ¿Ok? Bien, entonces, como aquí me están pidiendo trabajar en coordenadas polares, pues lo vamos a hacer en coordenadas polares para que sea más rápido, ¿no? Entonces, de estos dos vectores, que sería este en coordenadas cartesianas y este es en polares. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con las coordenadas polares. Por lo tanto, L es una constante, es la longitud de este péndulo. Por lo tanto, pues la L es una constante. Lo que sí va a variar es la dirección. ¿Y por qué va a variar? Porque este ángulo va a estar cambiando conforme el péndulo esté oscilando. Por lo tanto, únicamente tenemos que hacer la derivada de ese vector. ¿Ok? Que, pues, aquí tengo cuál es ese vector. ¿Ok? Bien. Ahora, como es un movimiento de tipo circular, que se está generando un movimiento rotacional aquí, ¿ok? Quien me dice cuál es la dirección que toma al estarse moviendo es el eje tangencial, ¿ok? Y ese se va a dar cuando estemos calculando la velocidad. ¿Por qué el eje tangencial se obtiene con la velocidad? Porque como esta masa es rígida, la varilla que lo une con el origen, entonces esta masa no se puede mover a lo largo de la dirección radial.
¿ok? Eso solo ocurriría si esto no fuera rígido, si fuera una cuerda o algo que es flexible, un resorte, por ejemplo, eso podría generar movimientos en esta dirección. Pero como no es el caso, como estamos considerando que es rígido, entonces solamente se mueve a lo largo de las direcciones que son tangentes a esa circunferencia que se forma. Entonces, justo ahorita que hagamos la velocidad, esta derivada corresponde a la dirección tangencial del movimiento. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer la derivada. Entonces, esto que encerré aquí es la dirección radial y es lo que debo derivar. Entonces sería la derivada de la función seno. ¿Cuál es su derivada? Menos coseno. ¿Seguros? Derivada de seno es menos coseno. No, es coseno. Solo. Ok. Entonces sería el coseno de teta. ¿Ok? Pero esto solo es la derivada de la función. La derivada del argumento, entonces la ponemos aquí multiplicando, que sería la derivada de teta. ¿Ok? Y esto es en la dirección de E1. ¿Ok? Después, coseno, ahí sí su derivada es menos seno, y ya con el signo negativo entonces sería positivo. Sería seno de teta, de nuevo por la derivada del argumento, teta punto, en la dirección de E2. Y ahí ya podemos factorizar, en este caso el teta punto, que es el término que es común a ambos. Entonces nos quedaría L, teta punto, y ya aquí dentro nada más coseno de teta, N1, más seno de teta, N2. Y si hago lo mismo para este vector de obtener su magnitud, pues vamos a ver que como aquí tengo coseno y seno, se va a venir al cuadrado igual, y lo único que va a quedar como magnitud es L por teta punto. Por lo tanto, esto que queda aquí únicamente me representa la dirección, que en este caso es, como les decía, la dirección tangencial de ese movimiento. Por lo tanto, la velocidad, yo nada más la escribo en coordenadas polares de esta forma. ¿Dudas? Entonces, esa es la velocidad, ¿verdad? En coordenadas Así polares que- esa es la velocidad. Ajá. Ok, bueno, entonces ahora vamos con la aceleración. El vector de aceleración yo lo voy a obtener ahora derivando la velocidad. Ok. Nada más que en este caso, ahora yo tengo un producto, porque el ángulo y la dirección sí varían. Lo único que no varía y que es constante es L. Por lo tanto, L es constante, pero aquí yo tengo la derivada de un producto. Por lo tanto, derivo
primero a teta punto, le pongo otro puntito, sería su segunda derivada por la dirección tangencial más teta punto por la derivada del vector de dirección tangencial. ¿Okay? Y esa es la derivada de ese producto. ¿Okay? Ahora lo único que tenemos que hacer es derivar esta dirección tangencial para encontrar entonces cómo quedaría la expresión final ya en coordenadas polares. ¿Okay? Entonces, dejamos esta parte igual, teta 2 puntos en la dirección tangencial y únicamente nos concentramos en el otro término. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar, por favor, la derivada de teta punto? Esa, ajá, por favor. Ajá, ok. Este es un producto, ¿no? Entonces, acuérdense que la derivada de un producto es la derivada del primer elemento, que sería, en este caso, su segunda derivada, que es ponerle 2 puntitos, y por este elemento, más este elemento por la derivada del segundo elemento, que es este. ¿Sí se acuerdan de esa regla de derivación, no? De un producto. Es decir, cuando ustedes van a obtener la derivada respecto al tiempo de U por B, ustedes lo obtienen como la derivada de U respecto al tiempo por B más U por la derivada de B respecto al tiempo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ah, ok. ¿Alguien más dudas hasta ahí? Ok. Bien, entonces, ahora, como les decía, esta parte de la dirección tangencial ya está, que es nada más la aceleración, pero me falta saber quién es esta derivada de la dirección tangencial, por lo tanto, nada más vamos a derivar esta expresión, que es la dirección tangencial. Entonces, derivada de coseno, quedamos que es menos seno teta, y luego por la derivada de su argumento. Okay. Esto es en E1. Y luego es la derivada del seno, que sería más seno por la derivada de su argumento en la dirección de E2. Okay. De nuevo de aquí vamos a factorizar el término que es común, que en este caso es el teta punto. Entonces nos quedaría aquí. Este seguimos igual, es en la dirección tangencial. Este de aquí ya se hace teta punto al cuadrado. Y dentro nos queda menos seno de teta en E1 más coseno de teta en E2. Okay. Y si observan, esta es la dirección radial. ¿Okay?
Entonces, la única diferencia entre estas dos es el signo. Por lo tanto, esto que está aquí adentro es la dirección radial, pero con signo negativo. ¿Ok? Por lo tanto, ya para finalizar este análisis cinemático, tenemos entonces que la aceleración en coordenadas polares sería L por θ 2 puntos en la dirección tangencial menos θ punto al cuadrado en la dirección radial. Y esa es la aceleración. Hasta ahí hemos hecho nada más esta parte de la ecuación, nada más obtener A. ¿Dudas? Bien, ahora vamos con la otra parte. Ok. Bien, este ángulo de aquí es θ. Ok. Porque sería la misma dirección que tenemos aquí, es la misma dirección que tengo yo entre estos dos vectores. Ok. En este caso nosotros tenemos dos fuerzas. Ok. Tenemos una fuerza que es T. Ok. Que está en qué dirección aplicada esa fuerza T respecto a las coordenadas polares. ¿Está en la dirección radial o en la dirección tangencial? Radial. Está en la dirección radial, solamente que va en sentido contrario. ¿Ok? La dirección radial apunta hacia abajo, la tensión apunta hacia arriba. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta sería una fuerza que es negativa y que está aplicada en la dirección radial. ¿Ok? Entonces ahorita lo que estamos obteniendo es la sumatoria de fuerzas. ¿Ok? La segunda fuerza que actúa es el peso. ¿Ok? Y el peso no va ni en la dirección radial ni en la dirección tangencial, sino que tenemos que obtener sus proyecciones en ambas direcciones. ¿Ok? Entonces, tengo el peso que es mg, tengo que multiplicar las funciones que me hacen la proyección hacia la dirección radial y hacia la dirección tangencial. Hacia la dirección radial, yo sé que el peso, el ángulo que forma es el ángulo θ, que es este mismo que está acá. ¿Ok? Entonces, quedamos que la función trigonométrica que me relaciona la componente con la hipotenusa, que es en este caso las que forman este ángulo, es la función coseno. Entonces, quiere decir que hacia la dirección radial lo que tenemos es el coseno del ángulo. Ese es hacia la dirección radial. Y
hacia la dirección tangencial, cuando proyecto yo esta fuerza hacia acá, caigo del lado negativo, porque acuérdense que hacia donde apunta la flecha es el lado positivo. Por lo tanto, esta proyección es negativa. Voy a proyectar con la componente que está opuesto al ángulo, por lo tanto es la función seno. Y me estoy proyectando hacia la dirección tangencial. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis de las fuerzas. Ahí ya descompusimos o encontramos las componentes en cada dirección. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la sumatoria de fuerzas, entonces hay que hacer la igualdad con el análisis que hicimos cinemático multiplicado por la masa. ¿Ok? Entonces, de un lado, que vamos a tener es las fuerzas y del otro lado la masa que multiplica a lo que obtuvimos anteriormente, que era esta de acá, la aceleración. Entonces, m por L, teníamos la aceleración, la dirección tangencial, menos velocidad al cuadrado, más dirección radial. ¿Ok? Y entonces, finalmente, voy a tener dos ecuaciones, ¿ok? Que son lo que está en la dirección radial del movimiento y lo que está en la dirección tangencial del movimiento. Entonces, de esta ecuación que acabamos de escribir, hay que separar qué va en cada dirección. Entonces, esto es lo que está en la dirección radial, que corresponde a esto de aquí, que es mg coseno de teta menos t. ¿Okay? Esas son las fuerzas en la dirección radial. ¿Okay? Y el movimiento en la dirección radial es ml y este menos teta punto al cuadrado. Por lo tanto, aquí de este lado tengo menos ml por teta punto al cuadrado. Pues este es el movimiento en la dirección radial. Mientras que del otro lado, en la dirección tangencial, tenemos este término de aquí, que es menos mg seno de teta. Y en el movimiento tenemos esto de acá, que es ml por teta 2 puntos. ¿Okay? Esta segunda ecuación se puede simplificar debido a que las masas se pueden cancelar algebraicamente y nos quedaría nada más esta ecuación que está aquí. Y esas son entonces las dos ecuaciones de movimiento de este sistema. ¿Dudas?
Nadie tiene dudas, ya todo está claro. Ya, profe. Ok, ¿seguros todos? Hasta ahí es lo que me interesaba de este ejercicio. Ya la parte del periodo de oscilación del péndulo lo podemos omitir, no es necesario para los análisis. Ahorita lo que me interesa es que sepan aplicar esto, ¿no? Tanto las proyecciones como el hacer uso de la segunda ley de Newton para hacer la relación entre las fuerzas que producen el movimiento y el movimiento que se genera, que eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Yo sí tengo una duda. Sí. ¿Por qué la dirección radial no se puede simplificar como la dirección tangencial? Mm, sí está simplificada, no sé en qué parte dices que no se simplifica. Es que donde está la dirección radial y los dos puntos de MG, porque en la dirección tangencial o sea, se simplificó la M Ujú. y en la En de... el otro, en la otra no se puede simplificar porque la t no está multiplicada por m. Necesitaría la t estar multiplicada por m. Ok, sí, ya. O lo tengo. Sí, Ok, sí, nada más gracias. es por eso. Si no, ok. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, también tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué usamos, no es más fácil ponerle en vez de E1X y en E2Y? De hecho, no, porque acuérdense que estos son vectores unitarios, ¿ok? Si lo hiciéramos así como dices, le tendríamos que poner, en realidad, esta sería la dirección del vector y esta sería la dirección del vector j. Cuando hablamos de dirección, son vectores unitarios. Entonces, los vectores unitarios, si utilizan un sistema coordenado x, y, z, sus vectores unitarios son i, j y k. Pero en mecánica suele utilizarse de manera generalizada porque no estamos considerando únicamente coordenadas cartesianas, sino que pueden ser coordenadas de cualquier tipo de sistema de referencia. Y esa es la razón por qué en la bibliografía ustedes van a encontrar que todo está referenciado a vectores unitarios que los nombran en este caso con E. Pero finalmente, pues no tienen ningún problema. Ustedes le podrían llamar X o le podrían llamar Y. Lo que quiero lo que quiero que quede claro es que cómo se hacen las proyecciones, dónde identificar los ángulos, cómo hacer los análisis, eso es lo que me interesa. Si para ustedes se les facilita más llamarle de otra forma al vector, llámenle de la forma que quieran, pero sí traten de entender muy bien el análisis, porque finalmente el cómo se llamen es lo de menos. Al final son variables, entonces ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Yo estoy utilizando justamente esta nomenclatura porque es la que viene en el libro, pero ahí no se me confundan. Ustedes pueden usar la nomenclatura que quieran.
¿Qué otras dudas tienen? Ok. Vamos con el ejercicio 7. ¿Qué dudas tuvieron en este? ¿Nadie lo hizo? Ahí solo era obtener S y H, ¿verdad? O también Sí. las ecuaciones de aceleración y velocidad. Ok. Para poder obtener S y H necesitan las ecuaciones de velocidad y aceleración. Entonces, ¿qué dudas hay? Profe, a mí se me Sí. interesa ver cómo es el proceso para hacerlo bien. Sí, pero por eso digo, ¿cuál es el proceso? Es lo que les estoy preguntando a ustedes, precisamente, ¿qué hicieron? Pues primero se obtiene la aceleración en E1 y en E2 y ya de ahí se obtiene la velocidad y la posición. Ok. Entonces, en este caso, miren, podemos considerar lo mismo. Es un análisis partiendo siempre de la misma situación. O sea, siempre en este tipo de movimientos, sean circulares, sean lineales, sean tiro parabólico, en todos estos movimientos estamos considerando qué pasa cuando se aplica una fuerza a un objeto y cómo éste se va a mover, cómo el objeto se va a mover, dependiendo del tipo de trayectoria que genera, ¿no? En este caso ahí nos están diciendo que la trayectoria que genera la pelota es una trayectoria de tipo parabólica, ¿ok? Y para poder trabajar con este tipo de trayectorias, una de dos,
o sé exactamente cómo se golpeó esa pelota, es decir, si ustedes conocen el ángulo, ahí me están diciendo que el ángulo con el que se golpea esa pelota es un ángulo alfa. ¿Ok? Pero en este caso, yo lo único que conozco es un vector de velocidad, que es el que le genera esa dirección a la pelota, esa dirección inicial que lleva a la pelota al iniciar el movimiento. ¿Ok? Pero no me están diciendo, digamos, un vector de posición como en el caso anterior. Si recuerdan, en el caso anterior, pues nos daban un vector de posición, que era este vector que me llevaba hasta donde está la masa, que era justo este. Entonces, en este de aquí, yo sí puedo partir de la posición y empezar a derivar para obtener velocidad y aceleración. Si observan este ejemplo, aquí no. Aquí lo único que me dan es velocidad inicial, no me están dando ni la distancia que recorre, ni cuál es el vector de posición, a lo mejor en algún instante específico. Entonces, como no conozco la posición, pues yo tengo que partir al revés. ¿Ok? Cuando ustedes no conocen la trayectoria y eso es lo que quieren determinar, entonces deben de partir de la aceleración y regresarse ahora integrando para poder conocer esa trayectoria. ¿Ok? Entonces, igual como lo comentó ahorita su compañera, deben de iniciar conociendo cuál es la aceleración en esas dos direcciones, en la dirección de E1 y en la dirección de E2. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice cómo podemos conocer ese valor o qué valor va a tener de aceleración? ¿Qué punto o qué característica de ese movimiento es la que tengo que emplear para conocer esa aceleración? ¿Se refiere a que ahí solo lo modifica la gravedad? O sea, solamente sería menos G. Exactamente. 2. Sí, tiene que ver con las fuerzas. Exactamente. La única fuerza que va a actuar, y eso es porque aquí hay algo clave en el enunciado, que es esta parte de aquí. Se está despreciando la fricción del aire. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la única fuerza que está actuando es la fuerza gravitacional. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que esa fuerza o esa aceleración de la gravedad, pues va en esta dirección, ¿no? Ustedes, para ese tipo de movimientos, normalmente consideran que esa aceleración de la gravedad apunta en la dirección de E2, pero en sentido contrario. ¿Ok? Por lo que es lo mismo, que esto es igual a menos mg. ¿Ok? ¿Sí está claro esa parte? Sí, profe. Ok. Entonces, quiere decir que únicamente tenemos esto, va a suceder únicamente en la dirección de E2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la suposición que estamos haciendo? Pues quiere decir que si yo divido la aceleración en sus componentes, digamos, este es un vector de aceleración, ustedes deberían tener una componente en E1, otra componente en E2 y una tercera componente, si fuera tridimensional en este caso,
en E3. ¿Ok? Pero, pues me dice que la única fuerza que está actuando aquí en movimiento es únicamente la gravedad. Entonces, quiere decir que lo que ocurra acá, no afecta el movimiento. Es decir, no va a haber aceleración en ninguna otra dirección más que en E2. ¿Ok? Entonces, básicamente, si lo observan, sería como si hicieran un análisis en caída. ¿Ok? Entonces, ¿de qué van a partir ustedes? Pues van a partir de que su aceleración es nada más la componente gravitación en E2. De ahí vamos a partir. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Entonces decíamos que ahora, como vamos en sentido contrario, ahora lo que queremos conocer es la velocidad. Y para pasar de la aceleración a la velocidad, lo que tengo que hacer es integrar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría la integral de esa aceleración? Obviamente la integral es con respecto al tiempo. Es decir, ustedes tienen esto. ¿Cómo les queda esa integral? Menos GT. Ok. Menos GT. Ok, entonces partirían, van a tener aquí que considerar que aquí hay una condición inicial. Ok, entonces ustedes van a necesitar un valor de velocidad inicial que vaya en E1, que en este caso va a ser constante para que podamos tener que la componente A1 sea 0. Y en E2, entonces tendríamos S menos GT más la condición inicial de la velocidad. ¿Okay? Entonces, no es nada más el GT. El GT es nada más la integral de esta parte que va en la dirección de E2. ¿Okay? Pero además necesito
las componentes de velocidad inicial en esas dos direcciones, ¿ok? O lo que es lo mismo. Eso lo van a obtener al proyectar este vector de aquí. Esta componente de aquí es la que le estoy llamando. Es al revés. Bueno, sería B01 y esta sería B02. Le voy a cambiar aquí la anotación nada más. B01 y B02. Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿O si está claro? ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Ok. Bien, entonces ahora de aquí vamos a irnos a la posición y lo vamos a hacer igual. Integrando, van a obtener ahora el vector R. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría ahora la integral de toda esta expresión? A ver, si integro esta primera parte con respecto al tiempo que nos queda. B01T. Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué faltaría ahí? De la misma manera que le hicimos aquí para la velocidad. ¿Qué necesito para completar ahí bien la integral? Una condición inicial. Exacto, una condición inicial. Pues también aquí le voy a agregar una condición inicial que le voy a llamar R01. Ok. Entonces, esto es lo que va a pasar en E1. Ok. Ok, y ahora en E2, ¿cuál sería la integral? Menos un medio de GT al cuadrado. Más B2 por T. Más R2. Exacto, más la condición inicial de 2. Ok.
Bien, entonces ahí ya tienen la ecuación de la trayectoria. Ok. Esa ecuación entonces me representa la trayectoria de la pelota. Ok. Ahora, yo la puedo simplificar esa expresión o hacerla que quede en función del vector de velocidad inicial y poder calcular también cuál sería la altura máxima que tomaría la pelota, que es la que está aquí identificada como h, y la distancia que va a recorrer hasta el punto donde caería otra vez de nuevo al suelo la pelota de golf. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, la velocidad, pues la voy a obtener la velocidad inicial descomponiendo el vector de velocidad inicial. Que acuérdense que pues sería esa velocidad inicial de este vector y el ángulo que forma con respecto a la horizontal es el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, con respecto a la horizontal, si es el ángulo que forma, acuérdense que es coseno. Entonces, aquí sería coseno de alfa. Y en el caso de la otra componente, que es la que va en la dirección de E2, sería esta velocidad inicial, pero por el seno de alfa. ¿Ok? Y entonces ya aquí, dependiendo de la velocidad inicial que tomen, que aquí tienen tres diferentes, que es 30 metros por segundo, 20 metros por segundo o 10 metros por segundo, la sustituyen aquí y también definen el ángulo alfa, ¿no? Que puede tener también diferentes valores y ya obtendrían un valor constante para esas dos componentes. ¿Ok? Las otras condiciones iniciales es R01 y R02. Y esa pues se van a del punto donde empieza la trayectoria. ¿Qué valores tienen? ¿Qué valor tendrían en este caso? Si estoy aquí. ¿Cero? Exactamente, aquí estoy en el origen, ¿no? Entonces valen 0. ¿Ok? Por lo tanto, si yo escribo nuevamente, voy a escribir nuevamente mi trayectoria para este caso en específico, quedaría todo esto multiplicado por t en la dirección de E1. Y esto por t, la dirección de E2. Ok, obviamente estos dos van sumados. Ok. Ese sería el de la trayectoria. Y el de la velocidad
sería S. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo calcularía H? Es decir, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué sucede en ese punto de la trayectoria? Es el punto máximo, profe, al que puede llegar la pelota. Ok, y entonces, ¿qué pasa con la velocidad o la aceleración o la posición? ¿Qué pasa ahí? Empieza a Solo disminuir. se tendría la velocidad en X, ¿no? O sea, lo que sucedería es que esta componente, cuando están justo en ese punto, esta componente, ¿qué valor va a tomar? Es 0. Sería 0. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo puedo conocer en qué instante de tiempo sucede eso. Entonces, vamos a llamarle a ese instante TH. ¿Ok? Y lo voy a despejar de aquí. ¿Ok? Y hacen entonces el despeje al igualar esta parte de aquí a 0. ¿Cómo les quedaría? Pues les quedaría B0 seno de alfa entre G. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues ya son puras constantes. B0 sería con qué velocidad inicial golpearon la pelota, qué ángulo tenía también al partir inicialmente la pelota y la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, este valor de TH lo sustituyen en la componente de la trayectoria que tiene que ver con el movimiento en E2, o sea, esta parte de aquí. ¿Ok? Esa me daría cuál es el punto más alto que está tomando esa trayectoria, ¿no? Por lo tanto, esta H ustedes la calcularían usando esa ecuación. G sobre 2, pero evaluado no en T cualquiera, sino en TH más seno de alfa. Todo esto multiplicado por TH. ¿Dudas? Bueno, y ahora, ¿cómo calculan cuánta distancia va a recorrer hasta caer de nuevo al ser? ¿Cómo calcularían S? ¿Cómo le hacemos? Tomando como condiciones iniciales que en el eje N1 la distancia sería S
Y luego el tiempo sería, pues no sé, un tiempo final. Y que no hay Pero, E2 es igual a 0. pero ese tiempo final, ¿cuál es? ¿Cómo sabes cuál es el tiempo que tarda en recorrer ahí la pelota esa distancia? De nuevo, considerando que no hay ningún efecto del aire. Para encontrar ese, derivamos la velocidad. No es necesario. ¿Alguien más se acuerda? En cuestión de tiempo, si ustedes se tardan en llegar de ese punto a este punto, tardan ese tiempo. ¿Qué tiempo va a tardar en caer la pelota? De aquí hasta el TH por suelo. 2. Exactamente, va a tardar lo mismo, porque no hay ningún efecto ahí del aire. Entonces sería como si estuviera cayendo libremente. Por lo tanto, para poder calcular ese, ustedes van a tomar como el tiempo que va a tardar, va a ser 2 veces TH. ¿Ok? Y entonces la S únicamente es la componente de la trayectoria en E1. ¿Ok? Por lo tanto sería B0 coseno de alfa y todo esto multiplicado por 2 veces TH. Y eso nos daría la distancia que va a recorrer. Okay. Y eso sería todo en ese ejercicio. Okay. Igual ahí en las diapositivas tienen ustedes la solución. Ahí vienen todo eso que estuvimos analizando ahorita. Nada más que en el libro siguen considerando la coordenada en E3, pero no es necesario. Okay. Y finalmente llegan a estas expresiones finales, ¿no? Que es lo mismo aquí de este tiempo asterisco, es el tiempo h que calculamos ahorita. Y entonces lo sustituyen en h y en s para tener esos valores, ¿no? Estas serían las expresiones ya, si sustituyen la expresión de th que les dije en estas dos, ¿no? Es decir, si aquí sustituyen este B0 entre alfa, B0 seno de alfa entre G, sustituyen este TH aquí y llegan a la expresión que está al final. Igual este TH acá, les dan las expresiones finales, estas dos. Ok. Y pues eso sería todo respecto a los ejercicios. A ver, para que sigan practicando y todo eso que me comentaban de sus dudas, en el libro, este libro es el de Tosseren, que de los que les puse aquí en la lista al principio. Es este que está aquí, ok, y el segundo. En este libro, esto que estamos viendo es si mal no recuerdo, es el capítulo 2. Entonces, al final del capítulo vienen ejercicios propuestos, ¿ok? Tienen la respuesta a la que deben de llegar. Entonces, practiquen con esos ejercicios todo esto que hemos estado viendo, por si tienen todavía más dudas. Porque todo esto hasta aquí era cosas que ustedes ya deberían de saber, es nada más un repaso que estamos haciendo. A partir de lo que vamos a ver en la clase del miércoles, es contenido ya nuevo que ustedes no conocen, ¿ok? Entonces, primero necesito que estén
ya muy familiarizados con todo esto que vimos, tanto de la descomposición de vectores como los análisis cinemáticos, haciendo derivadas e integrales que vimos en todos estos ejercicios. Entonces, repásenlos de nuevo, vean los ejercicios propuestos, vayan practicando. Necesito que les salgan dudas, pero dudas específicas, no que me digan que yo lo haga, porque no me sirve de nada estarles yo resolviendo los ejercicios en clase si ustedes no lo hacen, porque al final cualquier área de física o matemáticas necesitan ustedes hacer los ejercicios para que les salgan las dudas, porque viendo la solución hecha por mí, pues no hay mucho sentido ni hay mucho aprendizaje en ustedes. Va a haber algo de aprendizaje, pero no el que ustedes necesitan. ¿Okay? Entonces, necesito que tengan dudas, pero dudas específicas, no que me digan, no sé, no me acuerdo, hágalo desde el principio. No, necesito que tengan dudas específicas para ir viendo que están avanzando. Entonces, por favor, practiquen, 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 practiquen. Por eso les he dejado los viernes para estar practicando, pero háganlo, inténtenlo y díganme en qué se equivocaron. No se queden nada más en cero. Si no hacen nada, pues obviamente no va a haber dudas. Entonces necesito que haya dudas específicas para que podamos avanzar. ¿Okay? Entonces, pues sería todo por la clase de hoy. O pues si alguien tiene alguna duda en específico antes de terminar, dígamelo ahorita. Gracias, profe. Bye. ¿Nadie tiene dudas entonces? Ok. Practiquen. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Profe,